Luis del Pino es Radio Libertad. El Tribunal Supremo ha encargado al magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, Eduardo Porres, el análisis sobre la admisión de la querella presentada por Vox contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El partido le acusa de un presunto delito de falso testimonio por afirmar en el Senado que no conocía al empresario Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinavar, empresa vinculada a la presunta trama de mordidas del 2% en adjudicaciones públicas. Vox presentó la acción judicial tras la comparecencia de Sánchez en la Comisión de Investigación del caso Coldo, donde negó cualquier relación con Alonso, pese a que posteriormente surgieron informaciones que apuntaban a lo contrario. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, explicó que el partido ha analizado tanto la intervención del presidente como diversas informaciones periodísticas y sostiene que existen indicios de una reunión en la que Sánchez se habría visto con Arnaldo Otegi para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, mediada presuntamente por Alonso. Por ello, Vox considera que el presidente mintió en esa comisión. Bueno, pues tenemos ya ponente para esa querella de Vox contra Sánchez por falso testimonio. La ley dice que no se puede mentir ante una comisión parlamentaria del Congreso o del Senado. Pero aquí lo de mentir ante las comisiones parlamentarias parece que se ha convertido en un deporte nacional y nunca se había llevado, que yo recuerde, al banquillo a nadie por incumplir ese precepto legal. Ya era hora de empezar a meter mano al tema y además, bueno, parece que están surgiendo como setas las querellas por falso testimonio ante comisiones parlamentarias. A ver si es verdad, a ver si cunde el ejemplo y a ver si ese ejemplo pues tiene una función ejemplarizante. Si te llaman a una comisión parlamentaria, pues tienes que decir la verdad. Puedes no responder, acogiéndote a tu derecho a no declarar, pero lo que no puedes es mentir. Pero claro, tenemos al gobierno más mentiroso de la historia. ¿Se acuerdan ustedes de Rubalcaba? Es que no hay socialista que no sea un jeta, que no haya sido un jeta en el caso de Rubalcaba. Aquello de España se merece un gobierno que no mienta. Pues fíjese usted lo que tenemos. El gobierno que no dice una verdad ni por equivocación. Ya se ha designado un ponente y ya pues empezarán las cábalas. ¿A qué ponente se ha designado? ¿Es un ponente de izquierda, de derecha? Bueno, la verdad es que es un poco triste que tengamos una justicia tan politizada, pero bueno, eso es lo que han hecho PP y PSOE a lo largo de los años, repartirse la justicia y politizarla, precisamente para tratar de controlar todos los nombramientos que al final podrían tener influencia sobre los casos que afectan a políticos. Y así nos va. En el caso del ponente que ha designado el Supremo, pues veremos cómo se publican noticias resaltando su carácter conservador, su proximidad al PP, los familiares que tiene, que han ocupado cargos públicos relacionados con el PP, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, yo sueño con algún día en que los jueces recuperen la capacidad de nombrar a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial directamente, sin intervención de los políticos, que es lo que marca la Constitución, y que entonces pues se recupere el nombramiento para el Supremo y para el resto de órganos de la Administración de Justicia, pues en base a méritos y capacidad y no en base a adscripciones ideológicas. Pero bueno, lo que hay es lo que hay. E incluso a pesar de ese control político, pues mira, hay jueces en altas instancias que intentan hacer su trabajo lo mejor posible y de la forma más independiente posible. Y hemos visto, por ejemplo, con ocasión de lo de García Ortiz, a jueces que antes habían condenado a los de la Gürtel, pues condenando a García Ortiz. Entonces, bueno, pues a pesar de los pesares, todavía existen restos de justicia independiente
Existe mucha justicia independiente en los niveles bajos, me refiero a los niveles altos, todavía existen restos de justicia independiente, y gracias a eso pues no somos un país del tercer mundo todavía. Hablando de países donde, bueno, pues la justicia a lo mejor no es tan independiente como aquí, o donde la situación política pues es un poco peor que aquí. Por ejemplo, tantos países en Hispanoamérica donde, por desgracia, pues entre ideologías absolutamente demenciales y el narcotráfico, pues la política ha estado siempre mediatizada, ha estado siempre sometida a tensiones que han derivado en corrupciones inmensas o en autocracias o en la elección de personajes esperpénticos, cuando no delincuentes. Países que podrían ser pues una maravilla por la cantidad de recursos que tienen y que, sin embargo, por las cuestiones ideológicas llevan mucho tiempo sin levantar cabeza. Por ejemplo, pues estoy pensando en una Colombia. A Colombia precisamente invitó Koldo a Ábalos a que se fugara. Escuchen. Koldo García se reunió con José Luis Ábalos antes del verano para coordinar su estrategia de defensa de la operación del Orme. Según publica ABC, el exministro de Transportes del PSOE dudaba entre colaborar con la justicia o mantener su inocencia. Finalmente, siempre según fuentes del partido, fue su antiguo subordinado quien le persuadió de guardar silencio, pese a los riesgos que ello implicaba. En esa conversación, Koldo llegó incluso a decirle: lo que tienes que hacer, José, es irte a vivir a Colombia o a Perú. Ambos países son bien conocidos por Ábalos, que los ha visitado con frecuencia y donde cuenta con numerosas amistades y una sólida red de contactos. Sin embargo, los hechos muestran que no optó por la fuga, decidió permanecer en España y continuar como diputado en el Congreso, un puesto que, según su entorno, necesitaba para vivir por la retribución asociada. Necesitaba para vivir por la retribución asociada. Pues oiga, los datos de las transferencias efectuadas desde Servinavar, la empresa de Cerdán, a Fiadelso, la fundación de Ábalos y su familia, pues están ahí y han sido aportados al juez. Si no tiene Ábalos para vivir, hombre, en fin, será que es un poco manirroto o que tiene el dinero a buen recaudo para que no se lo quiten. Pero vamos, ese lenguaje victimista pues tampoco parece como muy apropiado. Dice que se quedaba en el Congreso porque necesitaba el dinero de diputado para vivir. Supongo que el dinero le vendrá bien, a todo el mundo le viene bien el dinero, pero hombre, tanto como para pensar que se queda en la indigencia, no, querido José Luis. Koldo le instó a Ábalos a que se pirara. De entre los dos parece que el más frío es Koldo, con esa apariencia como de, yo qué sé, de los santos inocentes. ¿Se han fijado ustedes cómo habla Koldo? El señor José Luis, el señor Pedro, parece que está hablando, yo qué sé, el personaje de los santos inocentes al señorito. Es una cosa muy, muy curiosa, pero detrás de esa aparente humildad, pues en Koldo parece que hay una sangre fría de 3 pares de narices, tanta como para grabarle a todo el mundo todas las conversaciones que mantenía. Yo creo que es el más listo del terceto, de Koldo Ábalos Cerdán. Me da la sensación de que es el que desde el principio tenía más claro que de esta mafia había que protegerse. Vamos, que cuando entras en un determinado círculo, más vale que tengas la puerta de salida asegurada, porque si no, al final terminas pringando. Y Koldo, es decir, el de más sangre fría, le instó a Ábalos a que se largara a Perú o a Colombia, lo cual indica que Koldo es perfectamente consciente de que Ábalos era el más blandito de los dos. Luego vamos a ver una cosa curiosa sobre Ábalos
que trae precisamente hoy El Español y que indica cuánto hay de escenificación en todo lo que estamos viendo. Pero hablando del terceto, Koldo, Ábalos, Cerdán, pues el PP acaba de hacer algo que, hombre, pues me parece muy bien, demuestra inteligencia política. Ha citado a Santos Cerdán en la comisión Koldo del Senado para el 17 de diciembre, 4 días antes de las elecciones de Extremadura. El Partido Popular ha anunciado que volverá a citar el próximo día 17 de diciembre al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El secretario general del PP, Miguel Tellado, lo confirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del partido. Y por eso hoy quiero anunciar que el Senado citará a Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre en la comisión de investigación sobre el caso PSOE. En el Senado, el 17 de diciembre, para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del Gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo y que clarifique además el sistema de comisiones ilegales del 2% en obras públicas en una semana en la que el Partido Socialista tiene la obligación de darle a la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico de la era Sánchez. Además, en el Senado citaremos también a Víctor Ábalos para que nos explique la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, que un número 2 de Pedro Sánchez le hizo a otro número 2 de Pedro Sánchez. Y asimismo el Senado citará también a un ex trabajador de esa consultora, Antonio Hernando, hoy secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, que además se interesó por la red de prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno. Para justificar la nueva comparecencia, Tellado señaló que el sanchismo empieza a cantar desde fuera y desde dentro de la cárcel, y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista. El dirigente popular calificó a Cerdán, a Hernando y a Víctor Ábalos como 3 piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista. Según afirmó, las distintas ramas del caso apuntan a un supuesto tráfico de influencias en el rescate de Air Europa, al presunto cobro de comisiones vinculado al entorno del presidente y al intento de compra del silencio del exministro Ábalos, supuestamente en nombre de Pedro Sánchez. Bueno, pues me parece muy bien, hombre, que el PP demuestre un poco de inteligencia táctica a la hora de citar a Santos Cerdán, porque evidentemente la comparecencia de Cerdán en la comisión Koldo del Senado, que se producirá el 17 de diciembre, producirá titulares que se verán en los medios el día 18 y esos titulares, pues lógicamente tendrán influencia en las elecciones de Extremadura del día 21. Y dirán ustedes, ¿eso no es malicia? Pues claro que lo es, y ya era hora de que el PP muestre un poquito de malicia en algo. Así que me parece muy bien, no sé de quién habrá sido en el PP la idea, pero bueno, no le alabaré para que Feijóo no le dé fenestre, pero alguien debería alabarle. Bueno, y lo de Sánchez con Marruecos, pues en fin, ya empieza a apestar. Ya lo que faltaba es que Sánchez se fotografiara con el líder de una organización que el propio CNI, nuestro Centro Nacional de Inteligencia, considera una pantalla del espionaje marroquí. Escuchen. Sánchez aparece en una fotografía junto al líder de una organización que el CNI considera una pantalla del espionaje marroquí. En la imagen, el secretario general del Movimiento Saharaui por la Paz, Hadj Ahmed Berikaya, sujeta el brazo al presidente para una instantánea que el grupo ha difundido ampliamente en sus redes. El Movimiento Saharaui por la Paz, incorporado recientemente a la Internacional Socialista, a la que también pertenece su rival, el Frente Polisario, participó este fin de semana en la reunión del Presidium celebrada en La Veleta, Malta, presidida por Sánchez. Su entrada en la organización contó con el respaldo del PSOE y del Partido Socialista Marroquí USFP. En junio de 2022, la filtración a El País de un informe del CNI señalaba el movimiento como una de las entidades que colaborarían con los servicios de inteligencia de Marruecos. Ahmed Berikaya ha negado reiteradamente esas acusaciones, calificándolas de cliché utilizado contra la disidencia. Bueno,
¿Quién es este tío con el que Sánchez se ha fotografiado y al que el CNI considera líder de una organización que es una pantalla del espionaje marroquí? Bueno, pues este tío es el supuesto líder de una supuesta organización de saharauis pro-marroquíes, por tanto, digamos que son los rivales del Frente Polisario. Y se da pues una circunstancia curiosa. Sánchez se ha hecho la foto con este tío en una reunión de la Internacional Socialista, que Sánchez preside o dirige, y donde ahora pues hay dos representantes de movimientos del Sáhara en calidad de observadores o asociados. Uno, el Frente Polisario, que está ahí en la Internacional Socialista de miembro consultivo o observador o algo así, y ahora estos otros que son saharauis pro-marroquíes, vamos, el servicio secreto marroquí y sus romerales de turno en el Sáhara. Y Sánchez pues no tiene problema en fotografiarse con estos, aunque hay gente que tampoco tiene problema con otras cosas y debería tenerlo. Sánchez es quien dirige la Internacional Socialista, compuesta por partidos socialistas y socialdemócratas de distintos países, y entre ellos pues de países de la Unión Europea, donde a pesar de que el socialismo pues está en un lento camino hacia la extinción, pues siguen mandando y mandando mucho gracias a la alianza pues con los verdes, con los centristas y con el Partido Popular Europeo. Tenemos en Europa gobernando una coalición donde está Sánchez, que es quien preside el socialismo europeo y mundial, y Ursula von der Leyen por el Partido Popular Europeo. Y alguien, igual que Sánchez, debería avergonzarse de fotografiarse con gente que son, según el CNI, espías de Marruecos. Pues hombre, creo que hay mucha gente que debería avergonzarse de gobernar con ese Sánchez, que aquí en España está sometido a cerco judicial y político y mediático por la corrupción, pero que por algún inexplicable motivo pues la organización que dirige continúa gozando de predicamento en Europa. O a lo mejor el motivo es explicable, ¿no? Por ejemplo, es extraño que una Ursula von der Leyen se lleve bien con Sánchez cuando ambos utilizan el mismo tipo de tácticas. Me refiero a lo de borrar los teléfonos móviles para eliminar pruebas. Ya saben ustedes que García Ortiz lo hizo una vez. Bueno, por cierto, así le ha ido. Ursula von der Leyen lo hizo dos. Se marcó dos García Ortiz. Una vez con el tema de los contratos de defensa, cuando era ministra de Defensa en Alemania, y otra vez con el tema de los contratos con Pfizer para las vacunas. En el fondo, pues es que son un poco lo mismo todos ellos, ¿verdad? Una élite depredadora que vive a costa de nuestros impuestos, y si encima, pues, hombre, viviera a costa de nuestros impuestos, saqueando el erario, pero hicieran cosas útiles, pero encima lo que se dedican es a tratar de arruinar Europa y hacernos cada día un poquito menos libres, con lo cual dices, oiga, ¿estamos pagando para que nos machaquen? Pues sí, estamos pagando para que nos machaquen. Lo que pasa es que el machaque, pues, está yendo a menos y va a ir a menos, no gracias a Europa, sino gracias a lo que está pasando al otro lado del charco, en Estados Unidos. Escuchen lo que ha pasado con el foro de Davos y Donald Trump. El Foro Económico Mundial de Davos ha aceptado ajustar el contenido de su próxima cumbre para garantizar la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2026. Según fuentes próximas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses, los organizadores ofrecieron a Washington garantías explícitas de que los temas woke, como diversidad, empoderamiento femenino, cambio climático, justicia social o financiación para el desarrollo, no ocuparán un papel central en la agenda. Este giro supone un cambio notable respecto a la orientación habitual del foro, tradicionalmente
centrado en debates sobre clima, igualdad y sostenibilidad, y al que Pedro Sánchez ha acudido de forma recurrente en los últimos años. Trump no participaba presencialmente en Davos desde 2018, cuando defendió la industria estadounidense y la producción nacional en su intervención. Desde entonces sus apariciones se habían limitado a formatos virtuales o declaraciones indirectas. Bueno, ya saben ustedes que el foro de Davos está experimentando cambios al calor de los cambios geopolíticos. ¿Qué es el foro de Davos? Pues esa reunión anual que se celebra en un pueblo suizo, donde van en todos sus aviones privados contaminando lo que les da la gana y comen estupendamente. Cuesta un riñón y parte del otro el apuntarse y que te admitan, y al final se juntan pues 5.000 tíos que provienen del mundo de las finanzas, del mundo de la industria, del mundo de los medios, del mundo de la política, y ahí pues se dedican a debatir sobre cómo van a hacernos la vida imposible a los demás. Y mientras se comen un solomillo, pues debaten sobre cómo hay que impulsar el consumo de grillos entre la población. Y mientras ellos viven en sus mansiones y se reúnen en hoteles de lujo en Davos, pues debaten sobre cómo convertir nuestros barrios en un estercolero mediante inmigración masiva y ese tipo de cosas que se dedican a hacer quienes ya tienen demasiado dinero como para gastárselo en 100 vidas y por tanto lo que les gusta es ejercer el poder. ¿Y cómo se ejerce el poder? Pues siendo arbitrario con los que tienes abajo. Y al final, pues en el foro de Davos se dan cita muchos personajes con mando en plaza, junto con otra serie de indeseables de la peor especie. Por ejemplo, el foro de Davos hace 2 o 3 años lo abrió Xi Jinping en un mensaje telemático. Y luego, pues mucho empresario de medio pelo que va allí a intentar ver por dónde soplan los vientos del negocio, y luego políticos que tratan de trepar y entonces se juntan ahí, y el foro de Davos pues anima a esos políticos y te nombra a un Pablo Casado, el político joven del año, y esas tonterías, ¿no? Para, en fin, meterlos en el club. Bueno, pues el foro de Davos está experimentando cambios porque la política en el mundo está cambiando. Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca y no ha llegado a la Casa Blanca para gestionar lo que han dejado otros, ¿no? Lo está cambiando absolutamente todo, todos los planteamientos ideológicos con los que se ha intentado destruir a Occidente en los últimos 30 años, pues están viniéndose abajo gracias a Donald Trump. Y en el foro de Davos vimos que hace unos meses jubilaron por corrupto a su fundador, a Klaus Schwab. Y ahora el foro de Davos, pues, había invitado a Trump a acudir a la edición de 2026 y Donald Trump dijo que él no va a chorradas woke. Y entonces el foro de Davos, pues, se ha comprometido ante Trump a dejar de lado todos los temas de justicia climática, chorradas woke, diversidad, inclusión y la madre que lo parió, para que Trump vaya. Entonces, pues, a lo mejor parece que Donald Trump podría ir a un foro de Davos donde todas esas cuestiones quedarían en segundo plano. Lo que pasa que yo que Donald Trump, pues no me fiaba mucho, sinceramente, o si fuera al foro de Davos, yo que él me llevaría, pues, como hacían antiguamente algunos reyes en algunos imperios, me llevaría al catador de comida al lado, no sea que me le envenenen al pobre Donald. Entre solomillo y solomillo, pues alguna gotita de alguna cosa de esas.